su fallo para una resolución. Los familiares de los hombres, mujeres y niños de Barrios Altos y El Santa, que el Grupo Colina victimó en los tiempos de Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos, llegaron esta mañana a las puertas del Consejo Nacional de la Magistratura acompañados de abogados de los organismos de derechos humanos para denunciar al vocal supremo Javier Villastein y a los demás integrantes de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema que semanas atrás fallaron a favor del destacamento militar y para exigir la destitución de todos ellos. ¡Ni olvido ni perdón! ¡Sanción a los culpables! En estricto, lo que piden los familiares y las ONGs de derechos humanos es que la denuncia disciplinaria contra Villastein y los demás integrantes de su sala se acumule a la investigación preliminar abierta ya por el CNM en días pasados, que se les abra procedimiento disciplinario, que se les suspenda del cargo mientras se les investiga y que finalmente sean separados definitivamente de la judicatura. Sus actuaciones no demuestran un compromiso real con brindar justicia a las víctimas de graves crímenes y delitos, sino de propiciar, favorecer a los perpetradores. Vemos un patrón de comportamiento que tiene como consecuencia consagrar impunidad frente a graves hechos de violaciones de derechos humanos de los casos que llegan a su despacho. Según la denuncia contra Villastein y los demás magistrados, en la sentencia que favoreció con la disminución de condenas a Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermosa, Santiago Martín Rivas y demás integrantes del Grupo Colina, abundan irregularidades. Carlos Rivera, directivo del IDL y abogado de los deudos de Barrios Altos, explica cuáles son. La descalificación de Barrios Altos como crimen de lesa humanidad por una doble razón. Primero, porque se desconoce de una manera en realidad sospechosa los términos en los que el derecho internacional suele calificar eventos de desastres naturales. Y el segundo hecho relevante que hemos señalado es evidentemente la reducción de las penas, ¿no? La Corte Suprema redujo en 5 años a todos los miembros del destacamento Colina, inclusive los autores inmediatos, desde Montesinos hasta el último miembro de Colina. Como se recuerda, uno de los puntos controvertidos de la sentencia de Villastein señala que los crímenes que asestó el Grupo Colina no son de lesa humanidad porque no hubo pronunciamientos al respecto en las etapas de la investigación y las acusaciones fiscales respectivas, lo cual ha sido sobradamente desmentido por abogados y autoridades en el tema de derechos humanos, y además porque los Colina ejecutaron no a civiles inocentes, sino a terroristas. Pero hasta ahora nadie, ni los aparatos de inteligencia ni tribunal judicial alguno, ha probado que los ejecutados en Barrios Altos y El Santa y el periodista Pedro Yauri eran o terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas. Pero implícitamente tiene dos conclusiones. Una es que efectivamente está sosteniendo, por lo tanto, que las víctimas del caso Barrios Altos eran miembros de Sendero Luminoso, cosa que nadie ha demostrado. Y segundo, está dando cuenta como que fuesen una suerte de fuerza beligerante, ¿no es cierto? Porque dice que no son civiles. Ahí uno ingresa ya a los términos del derecho internacional humanitario y los que no son civiles son miembros de una fuerza beligerante. Así es. Y ese es un reconocimiento que nunca la justicia en el Perú quiso hacerle a Sendero porque no correspondía hacerlo, pero lamentablemente esta sentencia lo termina haciendo de una manera absolutamente gratuita. Los deudos de las víctimas de la guerra sucia de los años 90 también acusaron a Villastein de parcializarse abiertamente y en pleno proceso judicial a favor de la causa de Montesinos y el Grupo Colina. Y para ello presentaron la grabación de la audiencia realizada el 13 de junio pasado en la sala de la base naval del Callao, al que Tribuna Abierta accedió en exclusiva. A continuación, extractos controvertidos de la extensa audiencia de casi 6 horas. Lo primero, que al procurador del Estado le dio poco menos de 7 minutos para exponer su posición, y en cambio a Vladimiro Montesinos, casi 40 minutos. Usted es el procurador, ¿no es cierto? Somos representantes de la Procuraduría. Ya, pero la Procuraduría lo menos que podemos exigir es que sepa lo que está diciendo. Siendo así, señor presidente. Acabo su tiempo, abogado. Sí, gracias. Siendo así, señor presidente, nosotros con el escrito correspondiente y en ejercicio de nuestros derechos hemos solicitado de que esto se incremente al monto de 7.216.000, considerando lo siguiente.
porque se trató, señor presidente, de una organización criminal que se desarrolló sus actividades dentro de la más alta, al interior de las más altas esferas del gobierno. Se trató de una organización criminal jerárquicamente organizada. Perfecto. Montesinos tuvo tiempo para referirse a casi todo, entre otras cosas, a la estrategia antiterrorista y al rol de Alberto Fujimori. Porque dice que el señor Fujimori me encargó a mí la lucha contra su Subversiva. ¿Cómo puede encargar si la inteligencia le grita conociendo al presidente y la guerra es política de acuerdo a la fórmula que les he presentado, y la dirección política de la guerra la tuvo el presidente de la República el 28 de julio del año 1990, fijó los objetivos políticos del gobierno, los propósitos estratégicos, y a partir de ahí se armó toda la estructura. Hubieron dos directivas de gobierno, la 001 y la 003. ¿Quién estructuró la primera? El Consejo de Ministros, que era responsable de la estructuración de la estrategia de pacificación, y el año 92 el Consejo de Defensa Nacional. No, entonces, ¿cómo puede haberme condenado que yo he dirigido la lucha contra su Subversiva por encargo de Fujimori? La responsabilidad, y siempre lo ha hecho Fujimori. Él ha sido el responsable. No de estos hechos, porque tampoco Fujimori no tiene que ver nada ni Barrio Santo ni ningún hecho de esa naturaleza, porque él y yo no tenemos nada que ver con los excesos. En otro momento de la audiencia del 13 de junio, la sala interroga al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, Juan Rivero Lasso, sobre su participación en la empresa llamada Copramsa, una razón social creada como fachada del Grupo Colina. Para el abogado Carlos Rivera, esta parte constituye una manito del juez Villestein a la defensa del militar montesinista. Efectivamente, eso lo he sabido después. Yo nunca en mi vida había firmado un documento de una empresa, ni mucho menos. Jamás, hasta ahora, tampoco después de haber salido del ejército. Claro que no es un delito constituir una empresa. Por supuesto. No es un delito. Pero, sí, doctor. Desde luego que hay otra connotación penal. Pero por lo que estoy entendiendo, se trataba de un libro de acciones. Me imagino. Si es un libro de acciones, ese libro de acciones o el texto, el gerente general puede convertir en una escritura pública sin que tenga que participar usted, de modo que es verosímil que usted no tenga por qué saber que eso se legó o no a escritura pública. Así fue. ¿Eso es lo que estoy entendiendo ahorita? Sí, doctor. Porque ni siquiera la presencia de un notario, porque se hace el libro de transferencia de acciones que es privado, íntimo, cerrado, y después se lee. Yo no sé qué fue, pero me presentó un papel él, el mayor Chilingue, me presentó un cuaderno, un libro, que yo firmé ahí. ¿Que demoró 11 años el juicio? ¿Alguna ONG se preocupó por esa demora? Ninguna. Muchas gracias. Siguiente. Villestein, que ha sido notario, le dice: oye, pero en realidad usted debe haber firmado un cuaderno de acciones frente al cual el gerente puede inscribir una empresa sin el conocimiento de los accionistas. Ese es un argumento que nunca Rivero Lasso en 11 años de juicio lo había levantado. Y Villestein se lo dio y le dijo: ah, sí, doctor, eso es lo que ha ocurrido. ¿Verdad? Es decir, Villestein, presidente del tribunal que estaba juzgando a Colina, le estaba armando la defensa a Juan Rivero Lasso. Eso no lo había pensado Rivero Lasso. En 11 años Rivero Lasso no se le había ocurrido eso. Finalmente, en otro momento de la misma audiencia ocurre un intercambio de ideas bastante curioso con el procesado Fernando Rodríguez Abalbaescoa, ex jefe del Grupo Colina en el año 1991. Yo no estoy involucrado en ninguno de los otros casos penales llamados Campesinos del Santa y Pedro Yao. Por lo expuesto, señor presidente y señores vocales, pido a esta respetable sala solicitar se me confirme mi sentencia. No, señor. Se le confirme la sentencia de condena. Se me confirme la sentencia. De condena. De condena. Porque ya pasó bastante, señor. Se le confirme la condena. Está usted nervioso probablemente. Usted viene condenado, coronel. No, señor presidente. Usted viene absuelto. No. Correcto. Correcto, pero si usted no tuviera nada que ver en los hechos en materia del juicio, aun cuando no ha recurrido, se le podría absolver en aplicación del artículo 301 del Código Procesal. Correcto. Gracias, doctor. Solo en esa hipótesis, eso lo vamos a estudiar detenidamente, pero no capitule antes de tiempo, coronel. Después, continúa este diálogo con la abogada de Rodríguez Abalbaescoa. Escuche. Entonces sí participó en los hechos.
no participó en los hechos. No le puedo entender, abogada, si su patrocinado es inocente, ¿por qué pide confirmar una pena? Eso es lo que no entiendo. Porque ya no puede hacer resistencia más, él ya quiere salir en libertad. Por agotamiento. Ya, por eso usted como abogada, ¿usted también está agotada? No. Usted tendría que decir, mi cliente es inocente y pido que se lo apruebe. Sin embargo, por agotamiento, en el peor de los casos, usted, pero de lo contrario, estamos acá. Estamos haciendo un trabajo completamente inadecuado, completamente ilegal. Doctor, usted no puede venir a confundir al tribunal en el sentido de que siendo inocente le pongamos 15 años de cárcel. Eso es lo que no entiendo, pues, abogada. Porque nosotros somos jueces y estamos limpios en todo lo que ha pasado en la última historia del Perú. Y así como hay jueces nazis que han sido condenados por prevaricadores, ¿no es cierto?, y que se prestaron a la opresión y a la persecución en Alemania, aquí en el Perú nosotros no quisiéramos estar reales supuestamente en este tipo de grupo. Si su patrocinado, el comandante, el coronel, es inocente, usted tendría que invocar esa inocencia, no confundirnos con una solución muelle y una solución ablandada de consentir con una sentencia que es, por lo que me estoy escuchando, sería ilegal. Por favor, aclárenos este punto. Un juez tiene un solo deber en un juicio, que es mantenerse imparcial frente a los pedidos o alegaciones de las partes. Por eso es el juez. Si el juez rompe ese principio de imparcialidad, ya asume la posición de alguna de las partes, ¿no es cierto? Y en los juicios, como se dice, la mujer del César no solamente debe serlo, sino parecerlo. Este video es uno de los instrumentos que evaluará el CNM para tomar una decisión sobre la actuación de Villestein y de sus colegas de la sala. Seguramente será apreciado por los integrantes del Consejo de la Magistratura con mucho interés a la hora de decidir por el futuro del juez supremo. Por cierto, este programa solicitó una entrevista con el alto magistrado, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.